bienvenidos a esta presentación especial, porque no se trata de la presentación de ningún libro, sino que yo creo que la persona que nos acompaña es un libro abierto. Desde la organización de la Feria del Libro Aragonés estamos muy contentos de contar con la presencia de Manuel Campo Vidal, al que hemos elegido este año como el galardonado por el premio FLA individual. Permitidme que primero cuente la anécdota que surgió cuando dimos a conocer los galardones FLA de este año. El colectivo es para la Asociación Aragonesa de Amigos del Libro y todo el mundo ya vincula esa relación con la defensa y la promoción de los escritores y de la literatura aragonesa. Pero mi sorpresa fue cuando, a las poquitas horas de haber anunciado que le dábamos el premio individual a Manuel Campo Vidal, me llegaron algunos mensajes WhatsApp en el que me decían: ah, vale, a Campo Vidal, pero ¿y por qué? Yo decía, ponía esta cara que pongo ahora y decía yo, ¿cómo que por qué? ¿Cómo que por qué? Voy a tener que explicar yo aquí. ¿Por qué? Pues porque quizá cuando una persona tan reconocida como tú está en los medios de comunicación tantos años, presentando telediarios, moderando aspectos políticos trascendentales en nuestra vida y en nuestra historia, nos alejamos un poco o no pensamos que esa persona muchas veces cuenta y narra y se documenta y explica a través de los libros. Esos libros que no siempre son de ficción. Muchas veces cuando hablamos de libros todo el mundo piensa en las novelas, las aventuras, y cuando son de libros para pequeños en dibujos. Pero los libros, todos, por muy ficcionados que sean, son informativos. Y hay libros informativos y libros ensayo, libros que nos ayudan a tener un espíritu crítico de lo que tenemos alrededor. Y en eso yo creo que es en lo que es más experto Manuel Campo Vidal. Me hacía mucha gracia y la inmediatez de los WhatsApp me daban ganas de responder con varios emoticonos, pero me pensaba la respuesta y decía, pues porque es una persona muy interesante, e incluso llegué a decir, con una persona que tengo mucha confianza, cuando me hizo la pregunta le dije, pues porque cada año se lo tenemos que dar a alguien y tiene que ser aragonés. Y como los aragoneses, pues quizá no seamos muchos, pero hay mucha gente muy importante. Y cuando hablo de importante no es porque esa notoriedad la dé el aparecer en los medios de comunicación, sino porque lo que ha hecho a lo largo de su vida ha contribuido a que todos los demás hayamos aprendido, sobre todo disfrutando. Así que yo agradezco muchísimo en nombre de la organización y del ayuntamiento que puedas estar aquí, que sé que tienes una agenda muy complicada y hoy te la hemos complicado más. No, estás aquí para estar muy entretenido, no creo que te aburras. Doy paso a mi compañero para que él haga una breve semblanza de este hombre de Camporrels. Tras la entrada de Olga parece que deberíamos dejarlo así, pero es obligado por el público dar 4 pinceladas de tu currículum, de tu historial. Nacido en Camporrels, en el corazón de la litera, a 40 minutos de aquí de Monzón en coche. De ahí vengo. De ahí viene. Cuando era un crío de pantalón corto, su familia emigró a Cornellá, en la provincia de Barcelona. Es ingeniero técnico industrial en la rama de electrónica por la Politécnica de Cataluña, si bien nunca ejerció, y confiesa abiertamente que en su casa no cambia ni un enchufe. Licenciado en Periodismo por la Autónoma de Barcelona y doctor en Sociología por la Complutense de Madrid. Los primeros pinitos en el diario Telexpress de Barcelona, allá por 1972, y luego todos los conocimos, al menos los que peinamos canas, por su desembarco en La 2, donde fue su director y presentador, entre el 85 y el 87, con la añorada Concha García Campoy. Posteriormente desembocó en la SER, donde dirigió Hora 25. Entre el 92 y el 97 lo localizamos en Antena 3 y redobló su fama, valga la expresión, al ser el primero que se puso entre dos miuras. Quiero decir que el 24 de mayo de 1993 moderó el primer debate entre dos aspirantes a la presidencia, a saber, José María Aznar y Felipe González. Lo debió hacer bien o no había otro,
porque repitió en 3 ocasiones más. En 2008, Zapatero y Rajoy, en 2011, Pérez, Rubalcaba y Rajoy, y en 2015, Pedro Sánchez y Rajoy. Desconozco si le han llamado para el de las próximas. De 2006 a 2018, presidente de la Academia de las Ciencias y de las Artes de Televisión Española. 4 libros, por citar solo 4. Servicios secretos en el atentado a Carrero Blanco, La España que hereda Felipe González, 82. ¿Por qué los españoles comunicamos mal? Luego hablaremos de ello. ¿Por qué los profesionales no comunicamos mejor? También hay tela. Y Adolfo Suárez, el presidente inesperado. Dice que le apasiona la comunicación en cualquiera de sus vertientes: radio, televisión, libros, columnista de periódicos, y quienes le conocen le catalogan de profesional riguroso y dotado de un espíritu innovador. Me quedan 2 apuntes. Dentro de 15 días se cumplirán 40 años de la presencia de Manuel Campo en el Salón de Actos de la Casa de la Cultura de Monzón, donde presentó Confidencias, la televisión por dentro. Y allí dijo, yo no lo sabía, que una de sus abuelas, Teresa Tolosana, había nacido en Monzón. ¿Cierto? Unos meses más tarde, 23 y 24 de 1986, siendo alcalde Carlos Ayué, que está aquí, se celebró aquí un extraordinario seminario titulado La región pirenaica ante las nuevas tecnologías, dirigido por Manuel Campo y José Luis Martín Retortillo. Quizá algunos de ustedes, los más jóvenes, no se hagan idea, pero el peso pesado de los ponentes fue excepcional. Tomen nota: Enrique Barón, exministro de Transportes; Eduardo Punset, exministro de Relaciones con la Unidad Europea; Enrique Mújica, diputado por Guipúzcoa; José Antonio Durán y Lleida, diputado por Lérida; Marcos Vizcaya, diputado del PNV; Josep Piqué, director general de Industria de la Generalitat; Jordi Soler Tura, catedrático de Derecho Político y uno de los padres de la Constitución; y el catedrático Manuel Castell, llegado expresamente de la Universidad de Berkeley. El tercer y último apunte no es de menor peso que los anteriores. En 1979, Manuel Campo y un grupo de vecinos de Camporrels recuperaron el vals del Stochets, una variante de paleotiau propio de la localidad, y todavía lo baila. Todavía, y llevo a mis hijos, y cuando aprendan, mis nietos también. Ya los hemos llevado, pero aún no bailan. Hemos decidido con Olga, si es posible, un pequeño recuerdo de aquel seminario. ¿Cómo surgió y qué supuso? Bueno, el tema es muy importante porque, fíjense, igual que ahora todos estamos hablando de la inteligencia artificial y no sabemos exactamente lo que es, le tenemos miedo, en algunos genera esperanza. En ese tiempo, en el 86, hablábamos de lo que se resumía en la palabra las nuevas tecnologías. Yo tuve la inmensa suerte de ser alumno en París, en la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales del profesor Manuel Castells, que de París fue a Berkeley. Y él tenía la principal información sobre las nuevas tecnologías porque estaba al lado del Silicon Valley. Tuve la oportunidad, mantengo todavía hoy la relación con Manuel Castells, luego lo reconocerán algunos porque ha sido ministro de Universidades recientemente, y entonces dijimos, vamos a llevar esto que es novedoso en España, en Europa, en el mundo, a Huesca, porque uno ha nacido aquí y defiende su territorio. Lo he contado en un libro, lo puedo decir ahora y espero que no se ofenda. Yo fui con mucha ilusión a ver al alcalde de Huesca de entonces. Si quieren no digo el nombre porque la misericordia es interesante también, ¿no? No digo el nombre. Y le dije, mira, esto es, en el mundo, en España no se ha hecho nunca. Y te garantizo que van a venir todas estas personalidades que acabas de decir tú y alguna más, incluso, ¿no? Y dijo, bueno, no lo veo para Huesca, no lo veo y no sé qué. Yo salí muy deprimido, muy disgustado, porque dije, hombre, tienen una información de primera mano y no la saben valorar. Y vine a Monzón y me encontré con Carlos Ayué. Tardó 10 minutos y dijo, ya lo he entendido. Tenemos menos recursos que en Huesca, pero lo haremos. Y se hizo aquí. Yo creo que se inauguró, Carlos, la Casa de Cultura para aquella ocasión. Tuvisteis que correr con las obras. Trajimos una pequeña exposición de robots, que en aquel caso eran robots que no habíamos visto, ¿no? Y es verdad lo que has dicho. Bajó del avión Manuel Castells, ahí prueba su amistad,
Lo recogió mi padre con un taxi de Monzón en el aeropuerto de Barcelona, lo trajo aquí y quedó todo el mundo maravillado. Así que para mí Monzón fue el lugar donde tuvieron la sensibilidad de entender que el mundo cambiaba y que, puestos a explicarlo en algún lugar de España, Monzón era una plaza extraordinaria. Todos los otros datos son correctos. Mi abuela nació aquí, era la hija del que tenía la harinera, mi bisabuelo tenía una harinera, ahí se casó con uno de los empleados, Manuel Campo, que era de Estadilla, y se fueron a la harinera de Camporrells. O sea que, y el apellido Vidal viene de Azanui, que aquí está el eterno Joaquinito. Muchísimas gracias por venir, y otros amigos y otros familiares que agradezco enormemente que hayan venido de Estadilla, de la Almunia, de Lleida y de todas partes. Así que aquí estamos en Monzón y me siento en mi casa. Muchas gracias por la invitación. Has nombrado lo importante que es la información y lo importante que es también el arraigo y por qué hay cosas que se tienen que hacer desde el propio territorio. Eso es lo que hacemos aquí desde la FLA, que también ha cambiado mucho. Pero a mí me gustaría que nos explicaras un poquito, a raíz de esos títulos que ha nombrado Pape, por qué los españoles, y ya pondría aquí barra aragoneses, comunicamos tan mal o no nos valoramos para que el resto sepa de nuestra valía, de nuestra fortaleza, ¿por qué no decirlo, de nuestra tozudez? Bueno, yo creo que en España, y no solo en España, en general, en el mundo latino, no le damos la importancia debida a la comunicación. Otros sí lo hacen. Lo hace el mundo anglosajón. Nosotros, todos los aquí presentes lo saben, no salíamos a la pizarra de niños. Cuando te sacaban era el peor día de la semana. No teníamos exámenes orales. Todo el mundo, incluso gente mayor, dice ¡ay, que me da miedo hablar! Y los americanos y nuestros chicos ahora, pues afortunadamente esto va cambiando, están constantemente haciendo presentaciones, etc. ¿Cuál es el resultado de todo esto? El resultado de todo esto es que nosotros, siendo unos profesionales, yo creo, de un nivel alto en España, hay buenas universidades, hay una medicina extraordinaria, hay unas ingenierías magníficas y otras profesiones también. Fíjense, si uno, decimos, un profesional tiene un valor 9 sobre 10, pero lo cuenta regular, una cosa es la realidad, el 9, y otra es la percepción de la realidad, que a lo mejor es un 6. Por lo tanto, perdemos 3 puntos solo por no contarlo bien. Así que vamos a hacer un esfuerzo y procuremos que la percepción de la realidad se corresponda con la realidad. Si quieren ejemplos, le pongo solo el de los médicos. Hay muchos médicos españoles dirigiendo hospitales de referencia en Estados Unidos, en el Reino Unido, donde sea. Valentín Fuster en Nueva York, Monte Sinaí, etcétera, etcétera. Cuando van estos médicos, con alguna excepción, a congresos o les entrevistan en radio y televisión, dicen, bueno, no están mal. No están mal, no. Son eminencias científicas extraordinarias. Y cualquiera de sus colaboradores, americanos algunos, conozco, contándolo mejor, da la sensación que son los que lo han hecho. Por lo tanto, comunicar bien es una asignatura pendiente que tenemos en España, poco a poco se va resolviendo, y por eso yo, que soy estudioso de los asuntos de comunicación, me he procurado tratar de sacar un método para defendernos bien, para explicarlo bien en las escuelas y para conseguir eso, que la percepción de la realidad se corresponda con la verdadera valía científica, tecnológica, jurídica o de cualquier otra disciplina de la ciencia. Se me ocurre una coletilla. Ya no hablamos de un auditorio o de una conferencia donde vamos y escuchamos, porque para eso hemos ido. En el cara a cara, en el tú a tú, ¿deberíamos aprender a escuchar? Por supuesto. Decía Plutarco, que era un sabio grecolatino. Él nació en Grecia, pero luego hizo, digamos, carrera para la época en Roma. Decía, solo habla bien aquel que escucha. Escuchar es fundamental. Escuchar es fundamental porque tú, si atiendes a lo que la otra persona te está diciendo, centras mejor la respuesta, calibras en qué estado emocional se encuentra esa persona y vas a ser más eficaz en su respuesta. Por lo tanto,
todo lo que sea escuchar, escuchar de forma activa, ¿eh? Y aquí lo general no escuchamos. Aquí somos expertos, por lo general, en interrumpir, ¿eh? Escuchas que el otro está hablando y cuando se te ocurre una ¡zas!, se la sueltas en medio. No, escucha, piensa bien lo que vas a decir y dale valor a la palabra, porque fíjense, una palabra es como una bala. Tú la disparas y no la puedes echar para atrás. Y esa bala puede herir, puede dañar, puede matar, puede decepcionar, puede enamorar, puede hacer muchas cosas. Demos valor a la palabra, pero vamos a envolverla en un silencio de escucha, porque así la elegiremos mejor y la dispararemos mejor. Te rogaría que te mojases 2 o 3 nombres icónicos de televisión española. ¿De personas que son periodistas o de personas que aparecen en la política en televisión española? No, yo pregunto. Primero Ya me vamos has con los entendido. periodistas. De tu profesión. Hombre, yo tengo un respeto y un cariño especial, no lo vamos a descubrir aquí, por mi compañera de telediarios, Concha García Campoy. La perdimos, desgraciadamente, fuimos muy amigos, como decía el otro día en un documental que tuvo la amabilidad, y agradezco muchísimo, la televisión de Aragón, de centrar en mi persona. El programa se llama Tenía que ser de aquí, para decir, aquí estamos y tal. Yo decía, con Concha nos quisimos mucho, nunca fuimos novios, pero éramos muy amigos, teníamos una gran complicidad y aquello pues fue una de las grandes profesionales que pasaron por allí. Tengo un gran respeto por Luis Mariñas, que fue el director del telediario en el que yo estaba. Yo aprendí muchas cosas de televisión realmente con él. Y bueno, a mí me gusta mucho, ahora lo voy a decir tranquilamente, me gusta mucho Carlos Franganillo, porque me parece una persona que enlaza mucho más con la serenidad con la que a mí me gusta contar las cosas. La lista sería larga porque hemos dado la televisión ha dado grandes personajes. Pero no hay que olvidar que además tenemos la prensa escrita. Y en prensa escrita, ¿a quién deberíamos leer? Bueno, si queremos informarnos con rigor. Se puede leer a muchas personas, pero yo, si me permites, como quiere que me moje, yo creo que el periodismo no está para atrincherarse. Y yo la verdad es que veo muchas tertulias, las veo poco, ¿eh? Y cuando en televisión ya sé lo que va a decir aquel a favor de quién va o en contra de quién va, a mí ya no me interesa. Y cuando tengo que leer un artículo en el que antes de empezar ya sé que le van a sacudir a Pedro Sánchez o le van a sacudir a Feijóo, le van a sacudir a quien sea, tampoco me interesa. Por lo tanto, hay que leer sobre todo a los que tengan alguna muestra de equilibrio, a los que sepan distinguir que tú tienes una ideología lógica, no porque sea periodista la olvidas, eres más progresista o más conservador, eso es respetable, pero sobre todo no eres un aparato de reproducción de los manuales que le han servido desde cualquier partido político, me es igual el que sea. Por lo cual, porque si no el resultado es que usted ya no es un periodista, usted es un propagandista y entonces eso es otra cosa, ¿no? Así que lean sobre todo los que muestren algún tipo de equilibrio y los que sepan también reconocer que cuando falla el otro partido, que falla, porque no solamente falla uno, fallan varios, sepa también reconocer cuál es el error. Seguimos en el contexto de la mojadura, de mojarse. Ya te he dicho, cuanto más difícil, más divertido. Un político que le cautivó entre bambalinas a micrófono cerrado por la razón que fuere. Bueno, yo creo que los que tenemos una cierta edad y tuvimos la posibilidad de tratarlo, todos quedamos fascinados, lo digo en resumen, con 2 personajes por encima de todos. Cada uno puede tener su opinión. Con Adolfo Suárez y con Felipe González. Adolfo Suárez y Felipe Adolfo tenía un magnetismo realmente muy especial. Otros lo han intentado, pero eso no solamente se estudia, hay que tenerlo, ¿no? Adolfo Suárez, yo creo que sin su gran capacidad de comunicación, no digo que no hubiera pilotado la transición, pero le hubiera costado mucho más. Era un tipo que tenía un magnetismo extraordinario. Y te sentabas a comer con él y había que procurar no pedirle el carnet del CDS, ¿no? Porque
porque es verdad, lo hacía muy bien. Él me obsequió y me honró porque se empeñó en que yo fuera candidato número 1 por Barcelona del CDS, que hubiera salido, porque salió, no quise. Él me dijo, antes se lo ofrecía a Gutiérrez Mellado, al cual llevé a Zanui, como tú recordarás, para sorpresa de los periodistas y de los políticos de Huesca, de Zaragoza y de Madrid. ¿De qué va Gutiérrez Mellado a Zanui? Bueno, pero es que en Azanui, ¿qué hay en Azanui? Joaquinito, que está aquí sentado, que lleva 40 y tantos años haciendo una semana cultural y llevando gente de toda España y como cada año me llamaba, venga, tenemos que superarnos, ya llevamos a Gutiérrez Mellado, otro personaje extraordinario que tuve ocasión de tratar porque publicó un libro y yo también en la misma editorial, y entonces íbamos juntos a la Feria del Libro de Sevilla, a la de Barcelona, alguna en la Feria del Libro Madrid, y eso nos permitió un trato muy importante y ahí le convencí, hombre, general, mi apellido Vidal viene de Azanui y tenemos que llevarlo a Azanui. ¿Y dónde metemos a 500 personas en Azanui? Porque la Semana Cultural se hacía en el bar y cabían 70 o 80. Pero me dijo Joaquinito, tú trae al general y déjanos a nosotros. Entonces, estos señores vaciaron un almacén de grano tremendo, lo calentaron porque encima lo hacen, para ponerlo fácil, el 22 de enero, fiesta de San Sebastián. Lo calentaron con estufas de pollo, no sé cuántas gallinas murieron aquel día, aquello fue terrible. Pidieron ayuda al Ayuntamiento de Monzón, esa es la verdad, y lo cierto es que cuando yo entré en el salón aquel, en el granero, con el general Gutiérrez Mellado y con Santiago Marraco, presidente de Aragón, sinceramente creía que había entrado en un palacio de congresos que estaba en Azanui y yo antes no lo había visto. Aquello fue espectacular. Eso es verdad. El general me dijo un tiempo después, Campo, qué frío hacía en el pueblo que usted me llevó. Porque yo les recomiendo que vean en televisión una obra maestra, yo no tengo nada que ver con ella, que se llama Anatomía de un instante. Véanlo en Movistar Plus. Como yo tengo la oportunidad de conocer a algunos de esos personajes mucho, a Suárez, a Gutiérrez Mellado, a Santiago Carrillo y algunos otros de los que aparece allí, a Tejero no, por cierto, y a Milans tampoco, porque no tocó, no dama. Yo les recomiendo que lo vean porque la fidelidad de los diálogos, de los temperamentos, de cómo lo hacen, vale la pena para comprender cómo España estuvo, desgraciadamente, a punto de perder la democracia el 23 de febrero de 1981. Hay una señora que levanta la mano y yo no sé si. ¿Quieres hacer alguna pregunta? Voladura 76 es un trabajo que hizo Televisión Española, yo lo vi el otro día, donde contaron algo maestro, que es que para ganar la votación, claro, a los procuradores franquistas se les tenía que decir, vota para morir, vota para que pierdas el puesto. Y no había forma de convencerlos, claro. Algunos decían bien, porque quiero que llegue la democracia, otros no. Y se les ocurrió que había un congreso en Panamá del tercio sindical, que si no se lo hubieran inventado, los mandaron a ellos y a las mujeres y la votación es genial, porque decían, fulanito de tal, sí, a la ley de reforma política, fulanito de tal, no, fulanito de tal, no ha venido. Todo el mundo decía, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Estaban todos allí. Bueno, eso demuestra que entonces no había comunicaciones, porque cuando volvieron muy contentos. Hemos estado en Panamá, hemos estado en Costa Rica y hemos estado en Cuba. Y todos le dijeron, sí, pero no estuviste el día de votación. ¿Qué votación? Es así. Una pregunta tópica donde las haya y conste que conozco la respuesta. La noticia que le hubiera gustado dar cuando estaba al frente del telediario y no dio. ¿Me dejas? ¿Me dejas? ¿Me deja? Buenos días, señoras y señores. La banda terrorista ETA ha abandonado las armas. Todos los periodistas de mi generación deseamos dar esa noticia. Por desgracia, yo no la pude dar porque llegó años después y yo ya no estaba en el telediario. Yo pude dar la noticia, que para mí fue muy emocionante, ya sabíamos que iba a producirse, pero lo pude decir en el telediario de las 3, el 1 de enero de 1986, diciendo que España ha entrado en la Comunidad Económica Europea.
que era una gran noticia, porque es lo que deseábamos, que hubiera una democracia en España y que pudiéramos ser europeos. Pero la noticia del terrorismo llegó más tarde y eso quiere decir que hubo que sumar probablemente, desde que yo dejé el telediario hasta que se produjo eso, en 2011, si no recuerdo mal, pues probablemente hubo 200 o 300 muertos más. Y eso para este país es una lacra y para cualquiera, ¿no? Y es un drama. Además, yo imagino qué es lo que debía pasar por esa cabeza cuando cada día te tenías que poner delante de la pantalla, presentar el telediario con ese rictus tan formal, tan amable, pero tenías que morderte muchas veces la lengua para no expresar lo que sentías ante algunas de esas noticias que tenías que dar, y luego se te ha ido soltando la lengua o no. Bueno, el asunto es que tú tienes que saber para qué estás allí. Yo estaba allí para contar noticias, no para opinar sobre ellas. Por lo tanto, tenía que limitarme a dar las noticias y así lo hicimos y generamos, y eso pues es un honor que la ciudadanía, los espectadores, te concedieran un grado alto de credibilidad, porque el telediario no es un concurso de guapos. Si no, yo no lo hubiera presentado. Pero es un concurso también, muchas veces, de que haya credibilidad. ¿Te crees o no te crees al que te cuenta las noticias? Siguiendo un poco con el hilo de tu insinuación, morderme la lengua me la tuve que morder también en algunos debates entre candidatos a presidentes. Porque también me hubiera gustado decir, pero por favor. Pero tienes que saber a qué estabas allí. Y estabas a facilitar que hubiera un diálogo entre unos y otros. Y además, fíjense, no solamente tienes que ser neutral para generar la confianza de los que están allí. Felipe González de Aznar me hicieron el honor de que en medio estuviera yo, porque luché mucho por conseguir esos debates. No solamente te cae porque sí, sino porque los has organizado. Y lo mismo con Zapatero Rajoy, o con Pérez Rubalcaba, con Pedro Sánchez y Mariano Rajoy y tal, sino que tienes también que demostrar esa neutralidad. Hay que serlo y parecerlo. Les pongo un ejemplo. Imagínense que uno de los dos, el que sea, le dice: voy a crear 1 millón de puestos de trabajo, y el moderador en aquel momento le entra un ataque de tos y hace ¿de qué se habla al día siguiente en los bares? De los caramelos de menta. ¿Cómo sería la burrada que dijo o lo que sea? Que hasta el moderador le dio un ataque de tos allí en medio. O sea que si tenías tos te la tragabas. Les voy a poner otro ejemplo. La última imagen, hay que tener cuidado, ¿no? ¿Cuántas veces no lo hemos visto? Nosotros llevamos allí 3 micrófonos, uno en esta solapa, otro aquí por si falla y otro aquí delante puesto. Cuando termina te dicen: ya hemos terminado, estamos fuera. Pero tú miras a Rajoy o miras a Zapatero o piensas en ti y no hablas. ¿Estamos fuera o no? Y puede ser que te den un susto. Y entonces dices cosas pues normales. Yo decía, pues muchas gracias de nuevo, y se lo había dicho 5 veces ya, ¿no? Muchas gracias por haber venido, gracias por la confianza y tal, porque ibas ahí un poco para no decir en aquel momento algo que se quede luego, porque a veces la anécdota se queda mal. Y si quieren ir al límite, tampoco te levantas y te vas, porque si me voy para Rajoy y es la última imagen, todo el mundo dice: joder, es amigo suyo, se ha ido para allí. O el otro. Había una mesa allí delante y como no vas a salir de rodillas por encima de la mesa, pues te quedas sentado y te quedas un rato. Quiero decir que hay que ser neutral, guardarte a tu pregunta lo que tú pienses de verdad y sobre todo saber para qué estás. Ahora, si me das y me preguntas la opinión aquí o donde sea, claro que nos mojamos y no nos mordemos la lengua, porque no hay que mordérsela además. Hay que pensar bien lo que dices, pero no hay que mordérsela. Me viene a la cabeza la anécdota de un periodista norteamericano, no recuerdo el nombre, que poco antes de jubilarse le preguntaron: ¿es usted demócrata o republicano? Y contestó: pues si no lo sabes, es que he hecho muy bien mi trabajo. Irían por ahí los... Fantástico. Mira, yo no sabía eso. Gracias. Me parece que era Dan Rather, según leí ahí. Pero fantástico eso. Mira,
está bien, ¿no? Vamos a bajar un poco a lo más terrenal. Están en su estudio trabajando. ¿Qué música le acompaña? La música. ¿Qué música le acompaña si es que le acompaña? Yo no suelo trabajar con música porque a veces me distrae. Pongo música en el coche sobre todo, ¿no? Pero sí, me gustan las músicas. Si me estás preguntando qué músicas me gustan, aunque sea en el coche que vas pensando, me gustan de España mucho Ana Belén, Serrat, Sabina, Miguel Ríos. Y en conjuntos y todo eso, pues me gusta mucho Maná, me gusta mucho Juan Luis Guerra. Yo dije una vez, usted me preguntó Gemma Nierga, si se reinventara, si volvieran a hacer y no pudiera ser periodista, ¿qué sería? Digo, yo batería de Maná. O sea, no he visto un tío más divertido, con más habilidades. He visto tres conciertos de ellos. Y yo creo que eso, fíjate, enlaza con lo juvenil, porque para mí, con lo infantil. Para mí, la fiesta de Camporrells era cuando venían los músicos. Claro. Porque venía la Orquesta Estrellas Negras de Binacet, buenísimos, ustedes los conocerán. Venían otras orquestas, venía Tony Rivers, estos venían de Alcolea, si no recuerdo mal, no, de Bellver de Cinca, ustedes me corregirán, Bellver, ¿verdad? Bellver de Cinca. Mi abuelo, todos los hermanos en Azanui tenían una orquesta que se llamaba La Familiar de Azanui y eran muy buenos, ¿eh? Yo no llegué a escuchar la orquesta, pero sí vi cómo tocaba mi abuelo y algún tío abuelo, y digo, caramba, estos tipos saben. O sea que a mí la idea de la música siempre me ha acompañado, porque eran gente joven, gente alegre, gente que iban por los pueblos, pero bueno, realmente Maná y Juan Luis Guerra y de chico eran los Sirex. Ustedes se acuerdan de los Sirex y los Mustangs. Entonces no había partidos políticos en España, pero estamos divididos los de los Sirex y los de los Mustangs. Por lo menos en Barcelona, ustedes recordarán eso, ¿no? Yo era de los Sirex, que eran más populares. Los otros iban muy formales siempre. Y además cantaban las canciones de los Beatles, solo que en castellano. Pero a mí me parecía poca aportación. Pero los Mustangs, las señoras mayores se acordarán, era el cantante más guapo, Santi Carulla. Y por eso tenía mucho éxito. Pero eran mejor los Sirex, aún los escucho. Y además de la música, ¿qué lee Campo Vidal cuando no lee lo que creemos que lee? Porque no sé si tú tienes otra faceta que la que es leer e informarte sobre lo que es tu pasión, que es el periodismo. Bueno, el periodismo y la sociología, porque estudias muchas cosas para luego poderlo citar, ¿no? Leo libros. Les voy a recomendar el libro de una persona de Barbastro, originaria de Barbastro, que se llama El hijo del doctor. Ildefonso García Serena fue el presidente del Colegio de Publicitarios de España, un personaje extraordinario. Hizo una novela inspirada en su bisabuelo, que salió de aquí y tuvo que emigrar pues, por la guerra civil y terminó en Argentina. Bueno, me gustan las novelas que realmente explican cosas y que tienen, digamos, su valor. Yo he escrito 12 libros a propósito de lo que has dicho y estoy en ello en otras cosas. Entonces, pero siempre procuras leer cosas cercanas que te alimenten, que te den datos y que te hagan aprender y que te hagan avanzar. Sí, además, por lo menos en lo que me he podido informar yo, en ti se reúnen dos cualidades que, por así decirlo, son muy curiosas. Los que te conocen dicen que tienes muy buena memoria, y aquí nos lo estás demostrando con todos estos datos que nos das, pero también quienes más te quieren dicen que eres un despistado absoluto, con esas gafas que pierdes constantemente en el mismo sitio. Entonces, esos despistes o esas formas en las que yo creo que tú te concentras son para no escuchar los ruidos diarios. No, yo creo que es compatible tener memoria y ser despistado. Yo creo que es compatible, ¿no? Yo desgraciadamente perdí una hermana y tuve entonces una merma de memoria muy interesante, muy dura, muy profundizada, ¿no? Algunas personas, por una pérdida familiar tan sentida, que era menor que yo, pues puede ser que tengan otro tipo de reacción. La mía fue pérdida de memoria. Aún así, conservo mucha memoria
pero los de mi alrededor dicen que soy despistado y además el documental ese de la televisión de Aragón el otro día, que se llama Tenía que ser de aquí, eso se llama el programa, que fue el jueves pasado, ¿no? Pues estaba incidiendo en eso. Yo no me había dado cuenta, quizá, de que era tan despistado, ¿no? Pero ahí aparecen familiares míos diciendo siempre pierde las gafas, no sé qué. A ellos y a ustedes les regalo una posterior. Fui a recoger un coche, me interesan muy poco los coches, muy poco. Me compré el que me dijeron mis hijos, ese de ahí, y fui a recogerlo el jueves en unos concesionarios y unos talleres que hay en el sur de Madrid, en Carabanchel. A la 1 de la tarde yo llegué puntual, porque soy puntual justito, como he venido aquí, pero a la hora. Llegué allí y digo, vengo a buscar mi coche. Dice, ¿qué coche es? Digo, tal, no sé qué, un tal azul. Dice, no, solo tengo preparado uno rojo. Digo, hombre, habíamos quedado que era azul. A mí tanto me da, pero en todo caso, vengo a buscar el azul. Dice, tengo un azul y un blanco. Insistí un poco y me dijo, oiga, ¿usted no vendrá a buscar un Toyota? Digo, efectivamente. Dice, es que esto es Hyundai y es la puerta de al lado, ¿no? Se lo conté a la productora de la televisión de Aragón y dijo, reabrimos el programa. Muy bueno. Lo añadimos, joder, porque eso es buenísimo. Como dice mi hijo en el propio documental, este está pensando en otra cosa y entonces por eso es tan despistado. Pero bueno, la cita era el día 8, a las 12:30 yo estoy aquí. O sea, que de eso no me he olvidado. Cambio de tercio. ¿Manuel Campo Vidal frecuenta las redes sociales o solo las ojea de vez en cuando? Valórelas y dígame si empachan o no. Bueno, yo creo que todo medio de comunicación puede ser bien utilizado o mal utilizado. Hay prensa, digamos, nociva. Hay radio nociva, hay televisión nociva y hay redes sociales que son nocivas. Yo soy poco de redes sociales, pero estoy en Twitter, miro, me entero de cosas para ver un poquito cómo está el patio, etc. Creo que es importante y que hay que convivir con ellas. Pero también yo creo que frente a la desinformación, el periodismo, y tú eres periodista, también tiene una oportunidad. Porque al final hay gente que escribe cualquier burrada, cualquier barbaridad. Sí, pero si tú pones tu nombre y firmas por qué y das una opinión, que es la tuya, pero generas una credibilidad. Yo siempre digo, el capital de un periodista está vinculado a su credibilidad. Por lo tanto, sí, escucho las redes sociales, no soy un fan del asunto, pero no puedo decir que esto no lo voy a ver porque está ahí y hay que convivir con ello. Pero tampoco entender que porque existan las redes sociales, la prensa pierde opinión, la radio pierde influencia y la televisión pierde una capacidad no solamente de información general, sino también de formación, de eso que nuestro admirado amigo y profesor Manuel Vázquez Montalbán le llamaba la subcultura popular. Y complementando lo que me decías tú de los libros y que leo, te vas a sorprender. Yo me había leído siempre los libros de Manuel Vázquez Montalbán, porque tiene libros extraordinarios. Ahora, como estoy repasando italiano, porque me interesa, lo que he hecho es comprarme toda su obra en italiano. Y entonces lo releo todo. Milenio. Todos los libros que pillo, pero los leo en italiano, que es una manera de recuperar el idioma. Pero bueno, es tan importante Manuel Vázquez Montalbán, también muerto prematuramente, pobre, en un ataque del corazón, en un aeropuerto, ¿no? En Bangkok, no te lo pierdas, y solo, desastre. En Italia, que el principal escritor en lengua italiana, o que se le tiene ahora como el más importante de novela negra, que se llama Andrea Camilleri, creó la figura del comisario Montalbano en honor de Manuel Vázquez Montalbán. Lo digo porque eso es una muestra del reconocimiento que se le tiene en Italia a Manuel Vázquez Montalbán. Yo por hablar de libros. Es verdad, porque aquí normalmente venimos a hablar del libro. Hablo de lo que me preguntáis. Sí, sí. Yo, no, para completar la pregunta de antes, redes sociales, cada uno cuenta lo que quiere, he traído una frase de un amigo mío que creo que tiene su enjundia, hablando de periodistas. La objetividad no existe, existe la honestidad.
está bien, yo creo que es correcto. Nadie puede ser puro, nadie puede ser especialmente objetivo porque estás condicionado también por tus sentimientos, si eres más progresista, más conservador, lo que sea. Pero me parece que está bien. Si eres honesto y crees que tienes que entregar un trabajo no manipulado, eso es determinante. O sea que me parece bien la frase. ¿Alguna vez le llamaron a consultas? Perdón. ¿Alguna vez le llamaron a consultas los jefes para reconvenirle por el enfoque que le había dado una información? La verdad es que no, pero yo sí pedí hablar con ellos en algún momento. Y sí pedí hablar con ellos. He desclasificado, si me permites un minuto, he desclasificado, como dicen los espías, ¿no? Voy a sacar aquí el expediente, ¿no? He desclasificado algo que ustedes recordarán en este documental de la Televisión de Aragón, que no lo había contado años antes, porque todavía estaba ETA ahí. Miren, ustedes recordarán que fue secuestrado el capitán de farmacia Alberto Martín Barrios, que era un capitán joven que estaba en Bilbao, fue secuestrado por ETA. Y ETA sacó un comunicado diciendo: si este comunicado se lee en el telediario de las 9 de Televisión Española, y me tocaba a mí, todavía no había llegado Concha, que luego fuimos a las 3, dejaremos libre al capitán. Si no se lee, lo ejecutaremos. Bueno, excuso decir los días que pasamos, ¿no? Teníamos unas presiones como no te puedes imaginar. José María Calviño, padre de Nadia Calviño, era el director general de Televisión Española entonces, me contó años después que esa mañana, porque eso yo no lo había visto, estábamos en el mismo plano, primera planta de lo que es la Casa de la Radio, ahí el despacho del director general, el despacho del director de informativos y allí la redacción. Y allí había unos sofás. Yo entré y había una señora mayor y una señora joven, una chica joven. Buenos días, buenos días. Pasé para allí. Eran la madre y la esposa del capitán Alberto Martín Barrios, que cuando subió Calviño, me contó, se le arrodillaron al suelo, de rodillas, y dijeron: por favor, lea el comunicado o matan a mi hijo, matan a mi esposo. Claro, la presión que teníamos era tremenda. Aquello duró unos días y entonces yo sí pedí hablar con los jefes, porque me vino Luis Mariñas, director del telediario, y me dijo: mira, Manuel, tienes que leer un resumen del comunicado con el compromiso de que si lo sueltan al capitán, lo leeremos en todo. Era un comunicado infecto contra las instituciones, contra los militares, contra la democracia, contra las personas, infecto. Pero si lo sueltan, lo leeremos. Hombre, yo entonces sí le dije: Luis, no te ofendas, eres el director del telediario, pero yo quiero hablar con el máximo jefe, porque yo le tengo que preguntar: oye, yo voy a dar la cara esta noche, pero quiero saber si después lo vamos a leer o no, porque si no lo leo, me tendré que ir de España. Ya habíamos tenido amenazas, ya habíamos tenido situaciones difíciles que no vienen al caso, pero bueno, se puede imaginar cuáles son, ¿no? Porque mataron periodistas también, además de militares, de empresarios, de militantes políticos de todos los partidos. Y me dijo: lo entiendo. Yo fui a ver a Calviño a su despacho y le dije: mira, dame garantías de que yo lo voy a leer esto. Me dijo: mira, desgraciadamente no lo vas a tener que leer, no lo vas a tener que leer, porque el Servicio de Información, el CNI, entonces se llamaba de otra manera, nos dice que ya lo han ejecutado, o sea que no lo vas a tener que leer. Y yo digo: vale, pero puede ser que sea una información errónea, entonces yo lo tengo que leer. Y me dijo: bueno, vamos a llamar al vicepresidente del gobierno. Tocó un botón allí del teléfono y apareció Alfonso Guerra al otro lado, vicepresidente del gobierno. Le dijo: buenas tardes, vicepresidente, estoy con Manuel Campo. Hola, buenas tardes. Me está pidiendo garantías de que si luego va a leer la segunda parte. Me dice: mira, dile la información que tenemos del servicio secreto. Y dice: ya se la he contado. Dice: entonces, ¿qué te preocupa? Digo: me preocupa que me tienes que dar garantías de que leeremos, vicepresidente, la segunda parte. Y yo lo digo con sinceridad, quedé admirado. Es decir, estoy en un país que está en manos, por lo menos en aquel momento está en manos
de gente que pensaba mucho y me dijo, si es un error y si tienes que leerlo, vete estudiando euskera, porque lo vamos a traducir al euskera y aunque te tires 1 hora y media, vas a leer el comunicado en euskera y se van a enterar en 4 caseríos. Digo, vale, me retiro. Un respeto a la inteligencia, porque el tío había pensado ya si pasaría eso donde estamos. Tú entiendes, Olga, y tu amigo, porque y ustedes, que yo durante años no he contado esto porque digo, a ver si desgraciadamente un día tenemos que utilizar esto, ¿no? Porque se vuelve a producir. Bueno, yo creo que hemos tomado la suficiente distancia, no hay que olvidar lo que hizo ETA, no hay que olvidar lo que fue la dictadura, hay que contarlo, pero bueno, lo podemos contar y por eso lo he desclasificado. O sea que hay veces en que uno mismo pedía a los jefes, oye, ¿me das garantía? Porque aquí la situación pues podía ser, digamos, dramática, ¿no? La pregunta la enlazo con lo último que has comentado, porque la pregunta dice, ¿llegará a presentar un telediario la inteligencia artificial? Y digo yo, ¿qué hubiera hecho la inteligencia artificial en el caso que acabas de narrarnos? No creo que hubiera tenido la inteligencia de Alfonso Guerra. Sinceramente. Porque para pensar eso hay que ser muy inteligente. Y no creo que de pronto les viniera el chispazo. Probablemente trabajó y dijo, a ver cómo resolvemos esto, etcétera. No creo, porque estaría fuera de la inteligencia artificial, se mueve sobre parámetros. Es impresionante, ¿eh? Miren, hablando de libros, Luis Azcín, que fue consejero de Industria y consejero de Obras Públicas, publica un libro que presenta el próximo día 12, el viernes, que viene en Huesca, en la sede de la Diputación Provincial. Y me pidió que yo le hiciera el libro. Es un libro de 600 páginas, que me he leído disciplinadamente porque hay que leérselo y hacer los trabajos bien. Lo he hecho. También hice el prólogo aquí de un libro de José Antonio Adell, que está ahí. Cuando decías cuántos libros he publicado yo de Huesca, muchos prólogos de mucha gente de Huesca, además, ¿no? Y luego mi hermano Luis, que es ingeniero y que sí iba a participar en la presentación del libro, y hice el prólogo. Mi hermano Luis, ingeniero, Luis Campo Vidal, lo metió en la inteligencia artificial, lo que yo había escrito. Oye, luego te lo paso. Quedé impresionado, quedé asustado de cómo incluso era un diálogo entre un hombre y una mujer, ambos periodistas. No, pero dice esto en el prólogo, aquí, allí, no sé qué. Realmente es para inquietarse y para tener que redoblar el esfuerzo de que no te la metan doblada, ¿no? Porque te pueden decir aquí que se ha declarado la Tercera Guerra Mundial y te lo ponen en la voz de Putin, o te la ponen en la voz de Trump, o te la ponen en la voz de cualquier sátrapa de esta naturaleza, ¿no? Entonces, sí es muy inquietante, claro. Sí, porque yo creo que la palabra información es la que más prefijos ha admitido últimamente. Información, desinformación, sobreinformación. Claro, ¿qué da más miedo? ¿La historia que nos han contado por escrito, hecha desde un punto de vista sesgado, sobre todo de la última parte del siglo XX, o lo que acabas de comentar, que en cualquier momento nos podamos encontrar algo aparentemente muy inteligente, pero que sea tan artificial que nos manipule totalmente? Bueno, se pueden hacer pocas cosas, pero una de las cosas es reforzar los mecanismos de verificación. Yo dirijo un máster de comunicación corporativa, marketing digital y otro de máster de comunicación política avanzada en una escuela de negocios que yo impulso, que se llama Next Educación. Es para posgrados, gente que ha terminado la carrera de periodismo o la que sea, ¿no? Y ahí lo que hacemos es entrenar a las personas, con ayuda de expertos, en verificar noticias. Y se tienen que verificar las noticias. Porque no es la doy el primero. Hombre, pero garantízame que es verdad. Es decir, aquí estamos en el paradigma de la velocidad, estamos ahora mismo. La ha publicado antes este que este. Yo digo, un momentito, cuentes no solo el paradigma de la velocidad, quiero el paradigma de la veracidad. Garantízamelo. Entonces, les pongo un ejemplo. Hay una famosa secuencia en la que una persona, en medio de un hospital, de un pasillo de un hospital, a un médico, supongo, va con bata blanca,
le pega unos puñetazos sin misericordias. Ese fragmento, el mismo, se publicó en Francia diciendo que el que pegaba los puñetazos era un argelino. Aquí era otro, en Grecia era otro. Y al final, por un mecanismo que se llama búsqueda inversa, de ir atrás, que forma parte de esta verificación, se encuentra que eso efectivamente pasó y era un paciente borracho o no, no lo sabemos, que le pega al médico en un hospital de Rusia. Entonces, las noticias tienes que medirlas, o de lo contrario puedes estar dando y poniendo tu cara y poniendo el nombre de tu publicación y poniendo tu nombre propio, puedes estar dando, digamos, una confusión, generando una confusión extraordinaria. ¿Qué tenemos que hacer? Ser prudentes y pensar que no solo por llegar el primero vas ahí. Y luego hay mecanismos. Miren, permítame que te cuente una cosa. Me dio un premio una asociación de empresarios muy importante que se llama ECOC. Es el que tiene más socios empresas en España después de la COE. Y yo cuando hablé allí les dije, oiga, todos ustedes son empresarios, todos ustedes pagan para que algunos institutos midan la audiencia de los periódicos, la OJD, que tú conoces, Oficina de Justificación de la Difusión, o de las audiencias de televisión o de la radio. Vale, pongan un poquito más de dinero y publiquemos un índice y dígame qué medio de comunicación publica más noticias falsas. Porque si yo veo una página con unos anuncios de bebés, de pañales para bebés, pero me la publicas al lado de una noticia falsa, yo me fío de que los pañales de usted son realmente de calidad, o estoy al lado o no, no es lo mismo que usted me anuncia aquí o me anuncia allí. Como pueden ustedes imaginar, tuve cero éxito en la intentona y simplemente al bajar un compañero periodista me dijo, ¿a ti por qué te gusta tanto meterte en líos? Bueno, pues vale. Pero yo, como soy de Huesca, somos tercos, que decías tú, seguiré en esto porque creo que esto puede ayudar mucho. Hay periódicos, no voy a citar aquí unos cuantos porque no hemos venido a esto, y radios, etcétera, que no dan una noticia correcta desde hace mucho tiempo. Incluso hablas a veces con alguno de ellos y dices, oye, ¿pero cómo has publicado esto? Y sabes que te responden, bueno, me da mucho tráfico. Hay mucha gente que entra a ver. No es justo, no es honesto, como dice tu amigo. Entonces, creo que deberíamos realmente trabajar para que ese índice fuera una realidad. Olga nos ayudaría mucho, estoy seguro. Sí, pues yo creo que ahora, como ya estamos en la recta final, te vamos a hacer las difíciles. Las preguntas difíciles, las que has dicho que querías. Estas eran las fáciles. ¿Empiezas tú? No estoy hablando de una pérdida familiar o algo parecido. ¿Manuel Campo Vidal es de lágrima fácil? ¿Le salta...? Yo diría que con los años cada vez más. Te voy a decir una cosa. Cuando hablabas de Concha García se te han humedecido los ojos. Puede ser, pero no me importa. Porque, o sea, si es así, yo no lo he visto, pero bueno. Pero en todo caso, sí, con algunos episodios de mi padre, con algunos episodios de mis hermanos. Bueno, vengo de Camporrel, señores, y pedí a estos señores que me llevaran a dormir a Camporrel. ¿Saben por qué? Porque he dormido en la habitación en la que nací. Porque es una casa rural y yo la pido esa casa, ya lo saben, y entonces he dormido allí. No he llorado, pero estaba tierno anoche. Lagrimita, Pero no creo que esto esté mal. Incluso escribí a alguna persona diciéndole, mira, te escribo desde la habitación y a mí me emociona pensar que mi madre me parió allí, a mí y a mis hermanos, a 50 kilómetros de un hospital. Es verdad que en Camporrel había médico y comadrona, menos mal, pero claro que todas esas cosas emocionan. Pero en la medida, yo creo que vas ganando años, eres más sensible, no te endureces, lo cual yo creo que es una buena noticia. Voy a hacer la última y luego ya puedes contarnos lo que quieras. A mí me quedará una. Pues entonces hazla tú primero. Sí, vuelvo al tema. Esta debe ser una bomba, lo que tiene aquí. A ver, dime. Es ese tópico hasta cierto punto cierto. Lo que no sale en la televisión no pasa.
Al menos en algunos círculos o en ciertos sectores de la población ocurre así. Por ejemplo, hoy Gaza es noticia porque hay un bombardeo y mañana no lo es porque no hay bombardeo y, sin embargo, la tragedia sigue. En este contexto, el director de un informativo, ¿cómo se las apaña? ¿Qué le pasa por la cabeza? Realmente pasa eso y pasan otras cosas, que es que hay tanta saturación de noticias desgraciadas, bombardeos, asesinatos de mujeres. Lo del otro día, la pobre mujer en Madrid que se tiró de un edificio con 2 niños de 3 años, que hay que tener cuidado también de que no se produzca, digamos, una saturación, ¿no?, de noticias tan difíciles y tal. Pero déjame ir al principio de lo que has dicho. Hay un periodista, un cámara de televisión, que cuando Tejero, volvemos a lo del principio, entró pegando tiros allí. Los guardias civiles fueron a los periodistas y le dijo, todos fuera. Y el cámara que estaba allí, Francisco, puso la cámara a lo que se llama brillo máximo y en su visor salía... No se veía nada. El guardia civil miró, dijo, no se ve nada. Pero simplemente no veía el que estaba aquí. Seguía grabando, él lo sabía, mandaba la señal afuera. En el propio patio del Congreso de los Diputados había una unidad móvil de televisión española que se tiraron 14 horas allí dentro, ni siquiera ir al baño porque cualquiera salía en ese momento. Pero gracias a ese hombre supimos lo que pasó. Y entonces están las imágenes de los tiros, están las imágenes de unos al suelo y Carrillo, Suárez y Gutiérrez Mellado dijeron, bueno, vamos a ser los primeros en ser fusilados, ya no nos tiramos al suelo. Es así de dramático esto. Como los tres me han confirmado a mí, les diré, permítame una anécdota más. Carrillo me dijo, ¿es verdad que pensabas que te iban a fusilar? Dice, sí. Dice, la única duda que tenía es si me van a fusilar a mí primero, a Gutiérrez Mellado o a Adolfo Suárez por la rabia y la anquina que le tenían. O sea que, ojo con eso. Si ese hombre, ese cámara, Francisco, no hubiera hecho eso, pues Tejero en el juicio hubiera dicho que él no intentó derribar al general con una zancadilla, porque no lo hubiéramos visto. O sea que pasan muchas más cosas de las que salen en la tele, pero es bueno que salgan y que tengamos las imágenes para que nadie pueda decir entonces, no es verdad, se lo ha inventado, etcétera, etcétera. Sobre todo para que la maldad quede retratada, que es exactamente lo que pasó allí. Bueno, pues... La pregunta bomba, a ver. Tenemos que acabar. Sí. No sé si es bomba, pero nos has dicho, y me consta, que te preparas muy bien las cosas, te lees los libros, aunque tengan 600 páginas para presentarlos. Seguramente cuando sabías que ibas a venir aquí, que te íbamos a entrevistar 2 personas y que vas a estar en lo local, en lo tuyo, habrás pensado en algunas preguntas y a verás, me preguntarán esto, me preguntarán lo otro. Pues yo quiero que nos respondas a una pregunta que no te hayamos hecho. Pues no lo sé, porque habéis estado muy prolijos, ¿eh? Habéis entrado en todo, en la vida profesional, algunas referencias personales, referencias antropológicas, digamos, de que venga aquí y tal. No sé, no sabría decirte, me pensaba que me ibas a decir, ¿y tú cuándo descansas? ¿No? Bueno, también te lo puedo preguntar, o la típica de ¿desde cuándo llevas bigote? Sí, pero eso ya se aclaró. Yo creo que sí, no sé si lo saben. El programa desde que me salió, eso ya no, es verdad, no probamos ni así, efectivamente. No, bueno, yo creo que el tema del descanso es un poquito asignatura pendiente, pero ¿sabes qué es lo más difícil para mí? Aprender a decir que no. O sea, tú puedes estudiar varias carreras, puedes hacer lo que sea, puedes hacer un doctorado, puedes hacer lo que sea, pero a mí decir que no me cuesta mucho. Y así me va. Porque, Pues te lo agradecemos mucho que no digas que no, porque así te tenemos aquí. Todo tuyo ya. Hablando de escribir, era con todas las claquetas, con todos los focos, ¿todavía sacas tiempo para escribir? Bueno, yo dedico mucho tiempo a escribir, como decía en el documental. Perdón, ¿y ficción? No, sigue. ¿Ficción? No, digo que María Rey en el documental dice, es que Manuel no tiene hobbies. Manuel no se va a pescar, no se va a cazar, no hace bricolaje en casa,
lo que más me horroriza del mundo es hacer bricolage en primer lugar y lo segundo, ir de compras. Ahora tengo que ir a comprar y estoy agotado ya solo del estrés que me va a producir. Y afortunadamente podemos medianamente pagarlo. Imagínate sin dinero o con poco, pues todavía sería mucho más estresante, ¿no? Pero yo me dedico a eso. Yo leo, escribo, hablo con amigos. Soy yo normalmente el que persigo amigos y hablo todos los fines de semana con unos, con otros, etcétera y tal. Me gusta mucho la conversación, me gusta aprender y todo eso forma parte, digamos, también de... Yo he aprendido con vosotros en esta conversación, dialogaremos ahora, aprenderás cosas, tendrás ejemplos. Has citado una frase de tu compañero, lo de la honestidad, que está muy bien. Me has dicho la otra cuestión que es verdad, la respuesta, si usted no sabe si soy de un partido o del otro, es que lo he hecho muy bien, etcétera, etcétera. Entonces, cada uno tiene su interés. Y yo mi interés es verdad que es muy intelectual, pero me gusta mucho el sentido del humor y me gusta también reírme un poco, que seguramente lo utilizo como una forma de combatir el estrés, ¿no? Y entonces, pues, cuento mis propias tonterías, como el otro día confundiendo un Toyota con un Hyundai, pero es que a mí me es igual, ¿comprenden? Me compré el que me dijeron, a mí tanto me da. Y fui allí, ¿y a quién se le ha ocurrido poner el Toyota al lado del Hyundai? Joder, me dijo el taxista, es ahí, pues yo entré directamente, ¿no? Pero bueno, nos reímos de uno mismo, que también es saludable. Aquí cerramos Campo Vidal, Manuel. Voy a decir Manuel Campurrels, pero no, Manuel Campo. Terminas tú con la carta a los Reyes Magos para ti y para este bendito país. Bueno, yo creo que todos estamos preocupados mucho por el tema de la paz. Y no es ninguna broma. La última semana ha sido muy fea. Siempre es fea, pero la última semana ha sido especialmente fea. Putin llegó a decir la semana pasada, si Europa quiere guerra, estamos listos. Tuvo que salir el secretario general de la OTAN a decir, hombre, un poquito de respeto. Pero cuidado, porque los Estados Unidos sacaron ahí una historia diciendo que, como creen que Europa está en peligro, van a apoyar a los grupos de extrema derecha, país por país, para que la democracia retroceda. Bueno, a mí me preocupa profundamente esto. La carta a los Reyes Magos es que Putin ingrese en un convento y no vuelva más por allí. Trump realmente se le atragante algo de los premios estos que se han inventado, como el de la FIFA, que se le inventaron un premio para hacerle la pelota el otro día, Infantino, que fue una cosa vergonzosa, para quitarle el disgusto de que no le habían dado el Premio Nobel de la Paz. Y la verdad, que tengamos unos dirigentes mundiales un poquito más serenos, porque realmente si no, la perspectiva es un poquito complicada. Mi carta a los Reyes Magos sería, vamos a ver si restablecemos un poco el sentido común, porque no vamos, sinceramente, en buena dirección. Eso y, por supuesto, mucha salud para todos, que es lo que os deseo. Gracias. Bueno, y como además, pues seguro que no falta en ninguna casa la petición a los Reyes Magos de un libro. Aquí hay muchos para poder hacer realidad esos sueños, y quien quiera tener un libro y un momentito de conversación o de firma con Manuel Campo Vidal, aquí a mi derecha creo que hay una mesa donde se pueden adquirir y él los firmará amablemente. Gracias, Manuel, gracias a todos. Nos vemos esta tarde con él y con vosotros.